un podcast de Radio Creativa. Bienvenidos a Santander en Marcha. Ya lo sabes, tu programa ciudadano, tu podcast vecinal que hacemos desde aquí, desde el Centro Cívico Tabacalera. Hoy episodio 9, estamos ya en el episodio 9 de la primera temporada, un orgullo, sí señor. Y hoy vamos a pasear, la verdad es que relativamente muy poquito del Centro Cívico, porque es que, señoras y señores, lo tenemos aquí enfrente, lo veo desde la ventana. Hoy visitamos la Bahía de Santander. Un espacio que está completamente unido a la historia, a la vida cotidiana y también a la forma en que miramos y entendemos esta ciudad. Como siempre me acompañan Paloma Losada. Hola, buenas tardes. Y Yolanda Rodríguez. Hola, hola. Y un servidor con todos vosotros, Lucas Fugoli. Así que vamos a hablar de la bahía, porque cuando se habla de Santander es muy difícil separar la ciudad de su bahía. No es solo una cuestión geográfica visual, es que la bahía ha condicionado su historia, su economía, su paisaje, su vida diaria y también su carácter, ¿no, Yolanda? Sí, la vida en Santander está íntimamente ligada a la bahía, porque su tradición pesquera, la gastronomía basada en toda la alimentación y productos del mar, las actividades náuticas, tanto profesionales como recreativas, son fundamentales para la identidad de la ciudad. La bahía está situada en la zona central del litoral cantábrico y es el mayor estuario de España, con unas 5.000 hectáreas. ¿El mayor estuario de España? Sí. Sí. Ya, primer dato que desconocía completamente. Sí, y encima tiene otra curiosidad, y es que es la única bahía que da al sur. Sí, vamos a ir viendo durante el programa de hoy que esa es una característica recurrente que va a ir apareciendo en diferentes momentos. Porque está formada a partir de la unión de rías menores, como son la de Solía, San Salvador y Cubas. Y la bahía vemos que alberga playas impresionantes, puertos históricos y una arquitectura que refleja la profunda conexión que tiene la ciudad con el mar, ¿no? Desde la época del Imperio Romano. Claro. Sí, hay que pensar que como buena bahía no solamente es la bahía de Santander, sino es la bahía de tantos pueblos pesqueros y digamos de costeros que están en la bahía, ¿no? Sí. Puedo pensar aquí enfrente pues en Somo, puedo pensar en Pedreña, o puedo pensar en Astillero. Sí, exacto. Y desde 1997 forma parte de la selecta asociación de las bahías más bonitas del mundo. Ajá. Por eso José Luis Hidalgo podemos coger sus palabras del poema Horizonte, que dice: «Qué altos los miradores del alma. El cielo sueña azul y el azul sueña agua». Ajá. Qué bonito. Sí, porque la bahía de Santander no es solo el mar de la bahía, sino su combinación de historia, su belleza natural, su valor ecológico. Es verdaderamente una de las bahías más hermosas del mundo. Sí, eso siempre se escucha, ¿no? Siempre que decimos aquí, ¿no? La gente de Cantabria, la gente de Santander, o sea, esa bahía de Santander es una de las bahías más bonitas del mundo, ¿no? Sí. Pero vamos a dar hoy argumentos y material, artillería, para que podáis contrastar y demostrar esta información en cualquier debate en el que os encontréis, porque es una de las bahías más bonitas del mundo. Sí, porque admirar la bahía de Santander es disfrutar de su historia, como la que nos cuenta la Grúa de Piedra o el Monumento de los Raqueros, o de su arquitectura, como el edificio Botín, o también el Palacete, o incluso lo que está sobre las aguas, ¿no? Del Real Club Marítimo. O si nos vamos más allá, esas monumentales vistas, que luego hablaremos de ellas, montañosas,
que presiden la bahía. Pero además la bahía tiene una importancia también, ¿no? Podríamos decir estratégica, comercial, o sea, algo mucho menos, digamos, ¿no? etéreo, ¿no? Hermoso, bello, sino también algo más tangible, ¿no? Paloma. Sí, dentro de la bahía tenemos lo que es el puerto de Santander, que es mucho más que un conjunto de muelles. Es un organismo vivo y un motor económico y una de las grandes puertas de Cantabria hacia el mundo. Situado en una de las bahías, como estabais hablando, de las más bonitas y también de las más seguras del Cantábrico. Combina también tradición, aparte de tradición, tecnología, proyectos internacionales, y en los últimos años las infraestructuras que se han ido creando han provocado un avance tanto para la expansión y como la conexión marítima de la ciudad con el resto del mundo. Una de las, por ejemplo, conexiones marítimas consolidadas es, por ejemplo, el enlace que tenemos con Reino Unido, que ha convertido el puerto en un corredor atlántico. Ajá. Luego también tenemos pues distintos puntos importantes dentro del puerto de Santander, que son las infraestructuras, que tenemos, por ejemplo, el muelle de Maliaño, que se amplió recientemente y está optimizado para la operativa RoRo y el tráfico de automóviles. ¿La operativa, cómo decías? RoRo se llama. RoRo. Sí, es un tipo de... es el tráfico como rodado, que permite que los vehículos que vienen en los barcos salgan y entren rodando dentro del barco, sin utilizar grúas. Y así se agiliza el movimiento de las entradas y salidas de los coches, y lo utilizan pues marcas como Renault, como BMW, Mini, Volvo, para poder importar y exportar todos los coches desde este punto de España. O sea que, digamos, tenemos un puerto pensado y preparado para poder descargar coches uno tras otro, ¿no? Sí. Además están haciendo un silo, se llama, que es para poder meter más, para que tenga cada vez más capacidad de coches, que es una torre logística, que se está haciendo en el espigón central de Raus, que es una estructura vertical de varias plantas, que es para almacenar miles de vehículos. Y su diseño libera espacio en las campas exteriores, agilizando así la operación de las llegadas de los coches y la clasificación de los coches. Que eso se distribuye hacia el muelle, hacia Raus 9 o el muelle de Maliaño. Además, damos fe porque esto Paloma nos lo contó un buen día aquí mientras preparábamos el programa. Aquí nosotros, sabéis, estamos en el Centro Cívico Tabacalera, que está en la calle Antonio López, que tenemos aquí directamente el puerto enfrente, ¿no? Y justamente enfrente, además, tenemos una zona donde hay aparcados múltiples coches de diferentes marcas, todos intactos, impolutos, sin estrenar. Y un día Paloma nos dijo: oye, ¿os habéis fijado en esta cantidad de coches que hay aquí? O sea, que si alguien pasa por aquí, por Antonio López, que se fije que no estamos diciendo información que no sea cierta. Está lleno de coches, muchos de alta gama, por estrenar. Sí, básicamente para eso, para venderlos dentro de España y de Europa. Es la manera que tiene de acceso dentro de esta zona. De hecho, este puerto, justamente en tráfico de coches, para la venta, está en el puesto número 3. Wow. Está Barcelona, está Galicia y luego estaría Cantabria, estaría Santander. Hablamos del puerto de Vigo, entiendo, ¿no? Sí, sí. Luego también, por ejemplo, no tiene tampoco... sería la parte principal, por decirlo así, de movimiento dentro del puerto, y estaría puesto 15 en el volumen, por ejemplo, de venta de mercancías. Me refiero a cuando traen vegetales y traen cereales. Eso también existen unos silos especiales de agroalimentación para poder almacenar.
y que vienen distinto tipo de contenedores, pero en eso seríamos, por ejemplo, el puesto 15. Sí, yo estaba pensando, la verdad, Yolanda, que tampoco se ve mucha entrada de barco de contenedor, ¿no? En la bahía, clásico barco de contenedor, ¿no? Sí, eso. Es quizás otro tipo de mercancía, como nombraba lo de los coches, Ajá. ¿no? Porque yo que soy de Vigo, por ejemplo, sí que se ve más de contenedor. Más contenedor, que clásico. vienen de América. De contenedores sí que hay al año entre 20.000 y 400.000 de movimiento, que existen pues dos tipos de buques, que uno se llama buque feeder, no sé si lo he dicho bien, que es un portacontenedores pequeños que conectan puertos medianos como Santander con grandes como el de Rotterdam y el de Amberes. Ajá. Y luego están los buques shore sea ship, rutas que hacen rutas marítimas de distancia de entre Europa, y que esos son más sostenibles porque evitan el transporte por carretera. Uh-huh. Que esos están preparados pues para más larga distancia y más cantidad. Uh-huh. O sea, que vemos lo que es el tráfico de mercancías por ¿no? de puerto a puerto como una alternativa a lo que es mandar ciertas cosas que podríamos hacerlas por carretera perfectamente, pero se elige, ¿no? El transporte marítimo. Se elige el transporte marítimo, aparte de ser más ecológico, también se puede transportar más cantidad de cosas, Ajá. más variedad. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que yo me he enterado de que se transporta aquí son dentro de los contenedores un tipo de contenedor que lo que traen es mercancía a granel. Mercancía a granel. Sí, son empresas que compran un contenedor y traen distintas cosas dentro de ese contenedor, pero esas cosas no van empaquetadas, no van como a granel, es decir, que igual traen 6 artículos de una cosa, 7 de otra, y todo eso tienen que declararlo, etiquetarlo, seguir una trazabilidad para poder entrar dentro de lo que sería de España, dentro de la comunidad autónoma. Y todo eso pasa a través de aduana, que también el British Ferry y los demás buques que vienen con pasajeros también tienen que pasar por aduana, que pasan a través de una gestión, se llama documento único administrativo. Ajá. Y que tiene una ventanilla en aduana, que es donde ellos tienen que llegar con toda la documentación para que se les dé como una especie de pase para poder acceder luego a que su mercancía entre dentro del Estado. Claro, porque a mí hay un concepto ahí el concepto aduana. Yo ahora estoy viendo una serie que va de unos agentes de aduanas, ¿no? Sí. Claro, esos son agentes del narcotráfico, poco menos, claro, hombre. Lo quiero bajar a la tierra un poco, pero claro, tengamos presente, señoras y señores, que nosotros tenemos una aduana aquí en Santander en la que las cosas para entrar en el país y entrar en Europa muchas veces tienen que pasar primero esa aduana. Sí, y además, yo lo digo a modo de informativo, si a la gente por curiosidad, porque yo veo siempre mucha gente viendo cuando se vienen los barcos, por ejemplo, hoy hay uno de pasajeros, esos que son, se van, me parece que son los martes y los jueves. Cuando se abren, que empieza la gente a pasar con los caravanas, con los coches, se hace aquí normalmente una cola y tienes a la altura de ¿cómo se llama? A mitad más o menos del puerto, donde están las casetas de aduana. Uh-huh. Y ves a la gente con el coche, con su caravana, su moto, su perro, con la documentación para pagar, para poder acceder. Está en una frontera realmente. Sí, es una frontera. Es una frontera. Es una frontera realmente. Una frontera. Tenemos aquí, es como el aeropuerto, ¿no? Entiendo yo, un pequeño limbo en el que... Sí, tanto para entrar como para salir. Claro. De hecho, tú para poder entrar y salir, que lo hacen muchos pasajeros, tienen unas puertas, que son unas puertas giratorias, o si no, dentro del puerto, que tienes el pase. Y tú puedes pasar ese pase para poder tener acceso dentro de las pasarelas para llegar al barco. Uh-huh. No es una cosa muy fácil de entrar y salir. O sea, que... Lo del puerto. Es que decimos puerto, pero luego es gigante, porque tiene es una ciudad. Un montón de cosas. Porque tienes desde un edificio que está, creo que es Guardia Civil, viviendo, una casa cuartel, hay distintos puntos. Tienes Policía Nacional, tienes todo. Toda una ciudad en un espacio pequeño dentro de la bahía. Que, a ver, que le interese o quiera curiosear, cuando te das un paseo por aquí, por Antonio López, tú ves un poco el movimiento por las mañanas de todo el tráfico de cosas que tienen, y por las noches lo que más se ve son las luces, sobre todo de los barcos que se van aparcando, de los coches que van vigilando todo el puerto por si alguien salta vallas, un control exhaustivo. Uh-huh.
O sea que al final, claro, resulta que lo de la bahía y el puerto era mucho más que recibir el ferris, ¿no? Claro, que es lo que sí. tenemos todos en la cabeza. Sí, el ferris, se acabó, ya no hay nada más, ¿no? Sí, incluso yo me parece que hay un centro de extranjería. El centro de extranjería, sí. Que, por ejemplo, cuando tú quieres ir a alguno de estos países que te piden vacuna o lo que sea, es ahí donde te... Cierto es, donde te explican las vacunas y todo que te tienes que administrar. Y otra cosa así importante, tenemos los prácticos y los remolcadores, que, por ejemplo, para poder acceder a la bahía son necesarios, y que los prácticos son los que suben a bordo, emplean navegación y guían al capitán dentro de la bahía, que conocen cada corriente, cada fondo y cada giro, y a su lado los remolcadores, que son más compactos, empujan y frenan las corrientes de trayectoria de los ferries, generalmente de los buques que llevan los coches, hasta el puerto, para poder operar con seguridad. Y tenemos aquí una empresa que se llama Boluda, que tiene remolcadores, y ellos tienen, a través de su propia empresa, que es Boluda Marítima Lines, conectan España con África, que esto es curioso también, porque con África Occidental, con Casablanca, Agadir, toda esa zona, y lo que hacen es la carga que sale de aquí de Santander, a través de una red de transbordos y de puertos, llega a Las Palmas, a Cádiz o a Valencia, y desde ahí ya se envía hacia África, a través de los barcos de esta empresa. Entonces, cualquier fabricante, por ejemplo, aquí de Santander, puede enviar un producto perfectamente hasta Dakar a través de ese sistema de transbordos. Qué curioso, qué curioso. Yo te voy a lanzar un desafío, Paloma, a ver si... ¿Cómo podríamos...? Si no lo sabemos no pasa nada, pero... ¿Habría alguna forma de que las personas que nos escuchan cuando miren a la bahía vean uno de estos barcos, sean capaces de decir, anda, eso es un barco remolcador, ¿no? O anda, eso es un barco guía, ¿no? Era. Sí, los prácticos. Los prácticos, barco un práctico. A mí eso me ha hecho muchas gracias, sobre todo cuando vine a vivir aquí, porque me decían, por parte de mi familia de aquí, me decían, mira, ese es un práctico. Son unos barcos pequeñitos que van siempre delante del barco grande, por decirlo así, para que le va guiando, y otro va detrás. Ajá. ¿Ese sería el grupo? ¿Cómo era? Los remolcadores o los ¿cómo se llama? Sí, bueno, los prácticos. Sí, vamos. Y eso es lo que hacen es, como serían como... ¿cómo te decía? Como la Fórmula 1 del coche de safety car, el que te va marcando la ruta. Pues hacen eso. Y de noche, por ejemplo, yo me he dado cuenta alguna vez, hay algún buque de estos grandes que ves que traen contenedores, que son los que van con la luz y a veces incluso hacen ruidos con las sirenas para indicar que están remolcando un barco hasta un muelle determinado. Pero, por ejemplo, tienes el muelle 9, me parece que era, que es uno de los que se ha hecho ampliación, que tiene de mayor calado, y hay otro que es el muelle de Maliaño, que también es de los más profundos, que, por ejemplo, ahí es donde llevan los barcos más grandes, porque a través del acceso del muelle Maliaño tienes acceso al tren. Entonces descarga el contenedor con la grúa y se le pueden llevar en el tren al punto que quieran. Y también es eso importante, las modificaciones que se han hecho en los distintos muelles para distintos tamaños de barcos, porque se necesita más calado, menos, y claro, los prácticos lo que ayudan es a que entre y te hagan el recorrido y puedan aparcar, a poder meter el coche en el barco en el espacio que tiene el muelle para poder descargar. Te estaba mirando ahora, que me entró curiosidad, sobre el calado de la bahía, ¿no? No sé si lo tienes por ahí. Porque hay diferentes, que al final vamos a entender que el fondo de la bahía, señores y señores, no es una tortilla francesa, no es plano completamente, hay diferentes alturas. Y los barcos que llegan tampoco, que cada uno tiene un metraje y distinto. Y hay una cosa que se llama, ¿no? El canal de navegación, claro. Tú no puedes meter el ferry por cualquier sitio. Es lo que lo que estamos tratando de explicar. Para eso es práctico. Es decir, cuidado, que la carreteruca está por aquí. Claro. Eso, sí. Además es eso, que aunque no tengas como en el suelo líneas marcadas, ellos sí saben por dónde tienen que ir. Claro. Que son los que te ayudan a entrar y salir de la bahía. Porque claro, también ayudan a salir a mar abierto. Claro. Sobre todo a grandes barcos con remolcadores, con todo lo que traen. Lo que decía, que había visto que decía que la profundidad máxima de la bahía podía alcanzar los 32 metros en algún punto concreto. Y que rondaba, yo tengo aquí apuntado, en marea alta igual unos 16, 18, 13. Sí.
Yo, por ejemplo, nombraba el de Raos, el 9, que ese es uno de los grandes obras que se está haciendo, que se hizo en 2022 y se terminó en 2024, con una ampliación de 18 metros cuadrados adicionales a lo que ya tenía. Madre mía. Luego está el muelle 8, que ese se está mejorando, y luego está el muelle 6, que está en el Espigón del Norte, que es el que más cerca tenemos, que es desde el que descargan más bien cereales y harinas, ese tipo de productos, pero por eso, por lo que decías, por el tema del calado, por el tema del espacio que tienen. Es que 32 metros hacia abajo son prácticamente un edificio de 10 pisos, claro, como hacia abajo. Claro, claro. Pues tú imagínate un barco de esas características, llegar, que se coloque para que tú puedas descargar, que puedas descargar ese contenedor, luego ese contenedor, en el caso, por ejemplo, del de Maliaño, ponerle dentro de un tren para que se le lleven. Ya. Mucha maniobra. ¿Y el ferry, que es el que más conocemos? Pues, por ejemplo, un dato curioso que yo encontré, que Brittany Ferries lleva 47 años transportando pasajeros de Santander a Portsmouth y a Plymouth. Y hace poco, en el 2005, a finales de año más o menos se cumplieron los 7 millones de pasajeros. De hecho, se recibió a un matrimonio inglés que eran los 7 millones, que se llamaban Mr. Shop, y les hicieron una pequeña homenaje por eso, por tantos años, el ir y venir a Reino Unido. Y los ferries más destacados son el Galicia, el Salamanca y el Podhaven, que son los que hacen esos recorridos. Que son modernos, son barcos grandes, cómodos, Grandes, no, enormes, parecen edificios flotando. Sí. Cuando los ves aparcados, lo comparas con el Hotel Bahía, son más altos que el Hotel Bahía. Sí. Está impresionante. Luego, otra cosa que es para la gente que quiera curiosear, han estado haciendo visitas guiadas para que el ciudadano que quisiera pudiera acceder al puerto. Yo en las visitas guiadas sí que he visto aquí en Centro de Tabacalera que lo tenían expuesto en la puerta con un número de teléfono. Creo que hay que ponerse en contacto con el propio puerto de Santander, porque son unos días determinados y unas horas determinadas. Y dura sobre más o menos, creo que es 1 hora. Y te enseñan un poco todo el sistema de funcionamiento del puerto. Vale, oye, pues fíjate que formación que nos acabamos de hacer, ¿verdad? Nos hemos enterado de un montón de cosas. Señor. Pues además de toda esta parte, digamos, más terrenal, ¿no? Más práctica y más de utilidad de nuestra bahía, también tenemos cosas más de disfrute, ¿no? Como son las vistas de la bahía de Santander, que es de lo que yo vengo a hablaros. ¿Qué os parece? Muy bien. Genial, porque vaya vistas. Yo las he titulado, de hecho lo he titulado Las monumentales vistas de la bahía de Santander. ¿Sí? He decidido catalogarlas de monumentales. Además, os voy a invitar a que me acompañéis a un sitio concreto de nuestro paseo marítimo, por llamarlo de una zona, de una forma, de nuestra zona costera, que es en la calle Reina Victoria. Hay un mirador que está más o menos en la bajada a la playa de la Magdalena, donde está el antiguo balneario de la Horadada. Ahí más o menos en esa zona hay un pequeño mirador donde está una estatua al cantante Jorge Sepúlveda, aquel que cantaba aquello de Santander eres novia del mar. Y en ese mirador, que está más o menos a unos 40 metros de altura sobre el nivel del mar, cosa que ya te permite mirar, digamos, hacia la bahía sin obstáculos, sin edificios, digamos, enfrente, tenemos un pequeño cartel que nos explica, pues típico cartel, ¿no?, que explica lo que estamos viendo, las vistas que estamos viendo. Y en ese cartel, si queréis acercaros un día, explican, digamos, las montañas, los accidentes geográficos principales de la bahía. Al final, una bahía, como hemos estado hablando, como la de Santander, que mira al sur, es una bahía que en este caso no está mirando mar abierto, sino está mirando hacia el dentro de Cantabria, hacia nuestra comunidad autónoma, por lo cual cuando veamos en un día despejado, hay que elegir un día despejado, pero en un día despejado estamos viendo gran parte de Cantabria cuando vemos las vistas de la bahía de Santander.
De hecho, los principales accidentes montañosos que ahora veremos, que nos encontramos, forman parte de los límites geográficos con Burgos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, si ya las montañas más altas que podemos ver, ya al otro lado está Burgos, ya directamente. Bueno. O sea, que nos da la idea de la situación. de la situación geográfica en la que estamos. Y en ese mirador vale la pena pararse un poco porque nos vamos a dar cuenta de que tenemos... Pero primero que nos encontramos es el Puntal, ¿no? La playa del Puntal, que es una lengua de arena que surge desde la playa de Somo, ¿vale? Y que se adentra dentro de la bahía, formando una especie de lengua, ¿no? que entra en la bahía. Que la verdad es que es una playa fantástica, maravillosa, y que además puedes acercarte en barco, ya que estamos hablando de la bahía, claro, ¿no? en los Reginas, puedes acercarte allí a disfrutar de la playa del Puntal. Si y te puedes llevar a tu mascota. Y puedes llevar tu mascota, cierto es. Importante. Cierto es. Y detrás del Puntal tenemos Pedreña, ¿no? Por ejemplo, por decir una localidad que tenemos también, se ve perfectamente desde Santander, vemos Pedreña. Y más atrás empieza una escalera de montañas, una sucesión de escaleras de montañas, que de izquierda a derecha en este cartel que tenemos en ese mirador de Reina Victoria, tenemos las más importantes, ¿no? Tendríamos Peñarrocías. Peñarrocías es ese que parece como una muralla gris. Parece como es como una especie de muralla gris muy alta, grande. Eso es Peñarrocías. Eso es la zona, digamos, del Valle de Asón. Luego tenemos una especie de V, como una especie de bajada, y luego al otro lado se eleva otra zona montañosa, que es una sierra bastante grande, esta ya es muy verde. Aquí tenemos el Mosquiteru y Porracolina, digamos, y la sierra que te lleva del Mosquiteru a Porracolina. Porracolina seguramente sea la montaña más famosa que vemos no famosa de todas, pero sí la más mítica, la que conoce más gente, ¿no? El Porracolina. Lo que se encuentra, digamos, entre Peñarrocías y Porracolina es el río Asón, que está naciendo en el nacimiento del río Asón, y ese valle del que os hablaba es el río Asón, que es lo que está dividiendo, ¿no? Digamos, esas dos montañas, ¿no? Sí. Lo que sería el Porracolina y Peñarrocías. Ambas, vamos, dos montañas con alta tradición montañera de rutas de montaña. De hecho, Porracolina es una de las ascensiones más míticas, tampoco es muy complicada, pero bueno, te puede llevar, subir al Mosquitero y luego a Porracolina, igual te puede llevar una persona normal, un montañero normal, no súper hombre, súper mujer, unas 10 horas, 9 horas de excursión fácilmente. Sí, depende de dónde empieces. Si empiezas empezando en Arredondo, empiezas desde Arredondo, subes al Mosquiteru, del Mosquiteru vas a Porracolina bajas, llegas es una excursión potentilla. Yeah. Luego continuamos y después de lo que sería Porracolina tenemos el Picón del Fraile. Picón del Fraile, que es muy conocido por esa instalación militar que hay allí, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Pues hay una especie de... En un día despejado se ve desde muchos sitios de Cantabria, y en el Picón del Fraile como una especie de esfera, una esfera redonda, metálica, es una instalación militar, que era un radar militar, es el EVA 12, bueno, una instalación militar antigua, que ya no está en uso. Claro, ya estamos hablando de casi 1.600 metros, ya el Picón del Fraile. Y se ve desde muchos sitios porque es fácil de reconocer, porque tiene esa pelota, esa especie de esfera ahí arriba, ¿vale? Eso ya prácticamente detrás del Picón del Fraile ya tenemos el Valle de Lunada, ya tenemos Burgos. ¿Vale? Y a la derecha, según miramos desde la bahía del Picón del Fraile, ya tenemos otra pequeña, digamos, cordillerita montañesa, donde tendríamos el Pico de la Miel, que la antigua estación de esquí de Lunada está al otro lado de esa ladera, y, como no, el Castro Valnera. El Castro Valnera, que son 1.718 metros, que es una montaña compartida con Burgos, y además es el pico más alto de la provincia de Burgos. Bueno, mitad. Mitad, claro. ¿Dónde está mitad? Si habláramos de los techos, sí, pues el techo de Burgos, es una cima compartida, el techo de Burgos sería el Castro Valnera. Que el Castro Valnera lo vemos desde aquí, desde la bahía. No lo vemos entero, como el Porracolina, que sí se ve muy, Peñarrocías, que lo vemos muy
muy grande, vemos prácticamente toda la montaña. Castro Valnera vemos, digamos, la parte de arriba. Pero es el techo de Burgos. Además, ¿Cuánto has dicho altitud? 1700. 1718. No 18. No está mal. Y también hay una ruta de montaña que es, aunque no lo parezca, es más accesible, es más fácil que el Porrecolina. ¿Sí? Si subes desde Lunada, sí. Si subes desde los valles pasivos, no. Ahí es un poquito. Si subes desde Cantabria, es un poquito más dura la subida al Castro Valnera. 1700 se me ocurre que es dura desde cualquier sitio. Bueno, depende. No subes desde del tipo de camino. No subes desde el nivel del mar, ¿eh, Yolanda? Claro, depende. No subes desde el nivel del mar. Y es, bueno, una de las montañas más míticas de Cantabria y de la zona de los valles pasiegos, porque ahí confluyen muchos puertos de montaña que conectan, digamos, la zona de la Son con la zona de valles pasiegos, y todo se conecta ahí. Y al otro lado tenemos las Merindades, que es una zona de Burgos, muy montañosa también, en la que podemos salir a muchas vertientes de Cantabria, porque hay muchos puertos de montaña que conectan con todas esas zonas montañosas. Interesante, toda esta información, no tenía mucho. El Pas, el Miera, el Asón, todas esas ríos están naciendo de todas estas montañas que tenemos delante. Claro. Y luego ya tenemos montañas que un poco menos relevantes, pero no por ello menos importantes, como sería el Pico Las Esguinzas y, como no, Peñacabarga. Claro, que es esa maravilla de cordillera montañosa con el pico Yen, que es el que lo corona, que es nuestra joya de la corona, que siempre nos vemos nuestro estandarte, que lo vemos prácticamente en cualquier día, por muy nublado que esté. Sí. Y además un buen indicador cuando viene la lluvia. Eso es. Y así si se tapa, mal negocio. La nieve, ¿no? Y la nieve, sí. Sí, bueno, ver nieve en Peñacabarga ya es pocos días al año. Asustarse. Es asustarse. Sí. Es asustarse. Y estos son un poco las vistas más importantes, o esas montañas más tan importantes que forman parte de la tradición de montaña. Mucho que ver. Mucho que ver y mucho que visitar. El que va cogiendo el vicio por comprender qué montañas está viendo es algo que luego quiere, porque subes a otro sitio, oye, ahora que estoy viendo aquí, esta montaña es aquella, y ya quieres ubicarte, ¿no? Quieres tener un mapa siempre. Y luego las vistas que ves desde distintos puntos, las alturas. Claro. Está muy bien también. Sí. La satisfacción de llegar arriba y dices, mira, desde aquí se ve tal. Sí. Y bueno, y además tenemos algo de folclore y algo de poquito de poesía. Sí, porque y un poquito esta bahía y el paseo marítimo pues siempre ha inspirado, ¿no? Dejan huella y ha inspirado a escultores y escritores. Entre ellos podríamos nombrar a José Hierro, que permanece retratado por Gemma Soldevilla en acero cortén en el paseo marítimo, ¿no? Y también a José María Pereda, que aunque no nombra específicamente la bahía, sí que en sus novelas los protagonistas son personajes que podemos contemplar en el paseo marítimo, ¿no? Arquetipos de la zona. Sí. Por ejemplo, José Hierro diría en su despedida del mar algo así como: por más que intente al despedirme guardarte entero en mi recinta soledad, por más que quiero tener tus ojos infinitos, tus largas tardes plateadas, tu vasto gesto gris y frío, sé que al volver a tus orillas nos sentiremos muy distintos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro. Esta es la poesía de José Hierro, que siempre tiene ese toque tan sensible, ¿no? de eso. Pero tenemos también a Gerardo Diego, que tiene muchos escritos de sus miradas al mar, y concretamente la frase más famosa de él dice: cristal feliz de mi niñez huraña, mi clásica y romántica bahía, consuelo de hermosura y geografía, bella entre bellas del harén de España. Madre mía. Qué bonito. Madre mía. Sí, es que no por nada Gerardo Diego está sentado mirando al mar, porque escribe muchas veces, mirando a la bahía, porque escribe muchas veces sobre la bahía. Tiene otro verso, por ejemplo, que dice: adelantado tú en el mar violento,
se estrella en ti el rumbo de la ola. Y para Gerardo Diego el mar era pura poesía. Y para él una ola tras otra es como un verso tras verso, ¿no? Y de hecho escribe una preciosa metáfora que dice: muere un verso en la arena y otro escribe. Que es una definición perfecta, ¿no? Del ir y venir de las olas. Sí. Y bueno, como ya nos hemos metido en poesía, tenemos que nombrar la música, porque claro, no es menos... No habrá influenciado menos, claro. Claro, porque hay varios artistas y agrupaciones que han escrito e interpretado canciones dedicadas a la Bahía de Santander. Y todas ellas forman parte del bagaje cultural de la ciudad. Empezamos con Chema Puente, autor y compositor de la emblemática habanera Santander, la marinera, que es una de las composiciones más populares y queridas por los santanderinos. Es una canción llena de sentimiento, ¿no? Oh, y ahora tenemos al trío de los Calaveras, que son los autores de la famosa canción de Un verano en Santander, bueno, y de Fuente del Cacho, claro, pero de Verano en Santander. Hay una cantautora de ahora contemporánea, Sofía Ellar, que compuso e interpretó, todavía compone e interpreta un tema de pop acústico titulado Santander. Ajá. Y confiesa en una entrevista: mi refugio es Santander. En sus paisajes verdes y en su mar Cantábrico escribo todas mis canciones. Y esta voz inconfundible es la de Nando Agüeros, que aunque es conocido por El viento del norte, el cantautor cántabro incluye en sus canciones constantes referencias a la bahía y al mar Cantábrico, ¿no? Y a las calles de Santander. Ajá. Y como no, tenemos que nombrar una de las canciones más famosas, esta vez compuesta por un valenciano, Jorge Sepúlveda. Y la compuso cuando estaba en el Hotel Real, mirando desde ahí la bahía. Ajá. Fíjate, Jorge Sepúlveda, un valenciano con su estatua mirando al mar, sí señor, aquí en la Bahía de Santander. Un enamorado de Santander. Y como cantan en el último disco de Nando Agüero, que canta con Sofía Ellar, Ajá. Hay camino. Hay una canción que titulan Hay camino. Y podemos aprovechar para pensar que este camino nos lleva a la Bahía de Santander. Sí, señor, qué bonito. Oye, pues ha sido un paseo radiofónico por la bahía precioso, ¿eh? Exacto, sí. No sé, Nos hemos divertido, ¿no? Yo, por lo menos, incluso imaginándome las cosas que no conocía, que ahora tendré que echar un vistazo a esa pared de piedra o a ese pico, no sé qué, no los tengo fichados. Claro, oye, escuchar esta playlist de canciones de la Bahía de Santander, que gracias a Alfonso, no hay que olvidarse, nuestro señor, músico Alfonso y Cortés, compañero, que nos ha permitido también conocerlos más a fondo. Señor. Pues nada, oye, si queréis además apuntaros al taller de Santander en Marcha, del taller de radio y podcast del Centro Cívico Tabacalera. Es que además aquí tenemos unas vistas fantásticas a la Bahía de Santander. O sea, si queréis comprender de qué estamos hablando, por qué nos inspiramos al hablar de la bahía, venir aquí al taller de radio y lo comprenderéis perfectamente, ¿verdad, Paloma? Perfectamente. Además, aparte de tener buenas vistas, se tiene buena compañía, estás entretenido y aprendes muchas cosas. Y además te lo pasas genial, porque haces cosas que pensabas que no sabrías o no podrías hacer. Uh-huh. Y es todo más sencillo de lo que parece. Uh-huh. Oye, fantástico. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que ha quedado un programa muy, muy, muy redondo. Espero que os guste a todos los que nos estáis oyendo. Ya sabéis, 1 o 2 programas al mes, sin estrés, con relax. Gracias, Paloma.
Gracias a ti. Gracias, Yolanda. A ti siempre. Y gracias a todos los que estáis ahí oyéndonos. Cada programa aquí en Santander en Marcha. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Y la última. El próximo programa va a ser el 10º de la temporada, el último programa de la temporada. Gracias por recordármelo. Que queremos vuestra participación. Así que si hay algo que os gustaría contar en Santander en Marcha, podéis hacérnoslo llegar y lo escucharemos en nuestro programa. Así que, Santander, eres novia del mar. Una idea original de Alfonso Cortés, Yolanda Rodríguez, Paloma Losada y Elisa Ojea. Producido y dirigido por Lucas Fuoli. Grabado en el estudio portátil de Radio Creativa.